Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Seguro que os habéis enterado de que Brendan Araiff, cofundador y ex CEO de Oculus, ha anunciado que se va de Facebook. Con él ya son muchos los que han abandonado la red social de Mark Zuckerberg en los últimos tiempos. Pero, ¿queréis saber más de este éxodo? ¡Vamos! Pues sí, curiosos, Brendan Araiff, cofundador y ex CEO de Oculus, ha anunciado que se va de Facebook. Este abandono llega después de algunas reorganizaciones internas en el departamento centrado en realidad virtual de Facebook, quienes cancelaron hace solo una semana los auriculares Rift 2, proyecto que Brendan Araiff había estado liderando. La salida de Brendan se produce en un momento en que varios de los fundadores de las nuevas empresas de Facebook abandonan la compañía. Por tanto, este directivo se une al abandono que ya protagonizaron Kevin Systrom y Mike Krieger, cofundadores de Instagram, y el cofundador de WhatsApp, John Kaum. Brendan Araiff se incorporó en Facebook después de la compra de Oculus VR por $2 millones en 2014, donde había sido el CEO fundador de la compañía. En su comunicado de partida agradece especialmente a Mark Zuckerberg por creer en el equipo de Oculus y en el futuro de la realidad virtual y también de la realidad aumentada, pero como os digo, Brendan Araiff es uno más en la lista de ejecutivos que han abandonado la empresa liderada por Mark Zuckerberg, y es que en estos 4 años la realidad virtual no se ha convertido en un estándar ni se ha popularizado tanto como a Facebook le habría gustado. Pero sí que hemos visto muchas propuestas interesantes, especialmente por parte de la propia Oculus, como la Oculus Quest, las últimas gafas de realidad virtual diseñadas por la empresa. Pero bueno, lo más fuerte de todo es que Facebook ha perdido 10 ejecutivos en 10 meses. Es decir, la salida de Brendan Araiff es solo una más en la lista de salidas que se han producido este 2018. Recapitulemos, su compañero y cofundador de Oculus, Palmer Luckey, abandonó Facebook mucho antes que él, en 2016, pero otros grandes ejecutivos del conglomerado de Facebook lo han hecho durante este año, durante 2018. Os he seleccionado a 10, vamos a verlos. John Kaum. Fue a principios de mayo cuando nos enteramos de la renuncia del fundador y CEO de WhatsApp. A principio no sabíamos las razones por las cuales se había marchado, pero hace unas semanas el propio John destapó los desencuentros que tuvo con Mark Zuckerberg. Elliot Reich. En junio de este año, el jefe de comunicaciones y relaciones públicas de Facebook también abandonó la compañía, y lo hizo después de más de una década en ella. Colin Stretch, vicepresidente y consejero general de Facebook desde 2010, Colin Stretch fue el abogado principal de la compañía durante 8 años, pero en julio de 2018 dejó Facebook. Alex Stamos. Alex Stamos fue el Chief Security Officer en Facebook hasta agosto, es decir, el máximo responsable de seguridad en la red social. Dan Rose. También en agosto, el responsable del equipo de desarrollo de negocios de la compañía tomó un camino distinto al de Facebook, y eso que estuvo trabajando codo con Mark Zuckerberg desde nada más y nada menos que el 2006, hace 12 años. Rachel Weston, la encargada de las comunicaciones públicas de Facebook, en verano de este año decidió abandonar la empresa para trabajar en Netflix. Alex Hardiman, el que era responsable de nuevos productos. Alex Hardiman se sumó en agosto de 2018 a The Atlantic para liderar el equipo de negocios y producto. Kevin Systrom y Mike Krieger. Uno de los golpes duros de Facebook este año ha sido la salida de los dos cofundadores de Instagram, ya que Instagram es uno de los productos más prometedores de Facebook ahora mismo. Y claro, la salida de sus dos fundadores parece ser que fue por discrepancias con el CEO de Facebook a la hora de enfocar la estrategia en Instagram. Brendan Araiff. Pues bueno, lo que hemos comentado al inicio del vídeo. El último en dejar Facebook hasta la fecha, hasta ahora, ha sido el cofundador de Oculus, que ha anunciado hace escasos días su salida del gigante tecnológico. Está claro que no hace falta ser muy inteligente para ver que Facebook está teniendo un año bastante complicado, pero a pesar de todo esto, Facebook sigue creciendo en ingresos. O sea, este año está ingresando más que el año pasado. Y es una de las grandes tecnológicas que más ingresos genera por publicidad. Además, sigue siendo la red social más grande del mundo, por usuarios activos, por usuarios totales, etc. Y aunque sí que es verdad que están un poco nerviosos porque le está bajando muchos usuarios también, o sea, no son tan grandes como antes o no tienen tanto dominio como antes, eso sí que es verdad, cuentan con ases en la manga, como WhatsApp e Instagram, que también son de Facebook, que seguramente son las compras más rentables que ha hecho Mark Zuckerberg. Pero bueno, independientemente de todo lo que estoy diciendo,
Está claro que se te vayan 10 directivos el mismo año no es bueno para nadie. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué os parece todo este éxodo de Facebook? Me lo podéis poner en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.